Muy buenos días. Como Centro Bíblico El Camino queremos agradecerles por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares. Gracias por aceptar la invitación para acompañarnos este domingo y reflexionar juntos en la palabra. Es un día muy especial, es una mañana de domingo y juntos esperamos poder transitar a través de los diferentes pasajes de la Escritura para poder ser desafiados con la evangelización. Como recuerda, estamos en una nueva serie que se llama No me avergüenzo del Evangelio. Y es nuestro deseo que usted reciba no solamente el desafío, el aliciente, el entusiasmo, sino también las herramientas para poder predicar el Evangelio de Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Le invito a que me acompañe a orar para que juntos podamos pedirle al Señor su dirección por este tiempo de estudio de la palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por las diversas maneras con las cuales este mensaje llega a las casas, a los hogares, a los dispositivos de los oyentes que en esta mañana están conectados con nosotros. Queremos darte gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a la palabra, de poder sintonizarnos con ella, Padre, y poder escuchar de tu Espíritu lo que quiere hablarnos. Señor, hoy estamos reflexionando sobre algo tan importante, lo más importante que tenemos que hacer, que es llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Te pido que tú prepares nuestros corazones, que abras nuestros oídos y que prepares nuestra voluntad para poner por obra lo que aprendamos en tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay momentos en la vida en los que se pierde toda la esperanza. Momentos en los cuales tropezamos con un muro infranqueable de temor, de desesperación y de muerte. De temor porque cualquiera de los diferentes caminos que ensayamos fracasan. Desesperanza porque nos acercamos a las personas y buscamos en aquellos que nos ayudaron antes y no nos sirve. Y de muerte porque todos los caminos que seguimos nos llevan a ella. El día de hoy nos encontramos en un momento como este. Estamos afectados por una pandemia que ha puesto en nuestra vida pendiente de un hilo. Podríamos decir que estamos a distancia de un virus de la muerte. Al principio de esta pandemia, era solamente una enfermedad que amenazaba a la humanidad. Pero el día de hoy tiene nombre y apellido, de amigos, de compañeros, incluso de compañeros de la iglesia, pero de familiares y algunos de familiares muy cercanos. El día de hoy estamos enfrentando la realidad de la muerte. Para un momento como este, nosotros necesitamos esperanza. Necesitamos un mensaje de esperanza que nos ayude a explicar la muerte, la vida, la muerte y también la vida después de la muerte. Un mensaje que resuelva esta situación de muerte. Hay momentos en los que predicar el Evangelio se torna un asunto de vida o de muerte. Una situación como esta la encontramos en la Escritura en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6 y capítulo 7. En esta ocasión, el pueblo de Samaria, la ciudad de Samaria, se encuentra bajo sitio del rey Ben-Hadad, el rey de Siria. Ya en ocasiones anteriores había sitiado a la ciudad de Samaria, pero en esta ocasión el sitio se ha extendido por mucho más tiempo. En esta ocasión la situación es desesperada. Tal como nosotros lo leemos aquí a partir del versículo 24 del capítulo 6, hay una gran hambre en Samaria. Hay una desesperación, temor y muerte que circunda por todos lados. Tal como lo leemos más adelante, una multitud de personas ha muerto. Los ancianos se morían cayendo de bruces de sus casas. Los niños se morían en los brazos de sus madres clamando por un poco de leche que ya no existía. Los hijos clamaban ayuda a sus padres y sus padres se morían de desesperanza porque no podían dársela. Tal como vemos aquí, está la desesperación que aquellas personas que tienen un poco de recurso no les importa llevarles a sus casas animales inmundos. Y la parte más rara de los animales inmundos, tal como leemos, son capaces de llegar y pagar
precios impensables por la cabeza de un asno. Como leemos aquí, eran capaces de pagar 911 onzas de plata, que equivaldría al precio de hoy a unos $770, quizá unos 5,500 quetzales. Los que tenían menos recursos eran capaces de llevar a sus casas para poner algo en su boca lo más inmundo de los animales. Y estaban empujando el precio de un puñado, un medio litro de estiércol de palop, y estaban dispuestos a pagar por ello $45, el equivalente a $45, unos 350 quetzales al día de hoy. Pero la situación es más desesperada que esta, tal como lo comprueba el rey Joram cuando está caminando por la muralla tratando de animar a sus enflaquecidas y desesperadas tropas. Ahí mientras va caminando dice la palabra que una mujer comienza a gritarle: Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor mío. El rey Joram se voltea y le dice: si Dios no te ayuda, ¿qué quieres que haga yo? No tengo ya lagar ni tengo grano. ¿Qué quieres que haga por ti? Y la mujer cuenta una de las historias más espeluznantes que nosotros podemos imaginar. Ella y su vecina han llegado a tal desesperación que hicieron un pacto y decidieron que el día anterior se comerían al hijo de esta mujer. Y eso hicieron. Lo mataron, lo limpiaron, lo cocinaron y se lo comieron. Pero en este día, cuando le correspondía el turno al hijo de la otra mujer, ella ha escondido a su hijo. En este momento el rey se da cuenta que han tocado fondo, que el pueblo ya no da más, que están entrando en este canibalismo comiéndose a sus propios hijos, y comienza a buscar un culpable y encuentra el culpable en el profeta Eliseo. Le echa la culpa a él, quizá por no hablar claramente con Dios, o quizá porque le ha dicho a Dios todas las cosas por las que ahora los castiga. Así que decide cortarle la cabeza y comienza a caminar hacia la casa de Eliseo. Mientras el rey va furioso hacia esta casa, Eliseo, que está rodeado de los ancianos de la ciudad, les da una profecía que ha recibido de parte del Señor. Y anticipa cuando llega el rey y cuando llega particularmente un enviado del rey, que se describe aquí como aquel donde el rey se apoyaba, en cuyo brazo el rey se apoyaba. Cuando este joven llega y grita desde la puerta: si esto es lo mejor que puede hacer el Señor por este pueblo, ¿qué más podemos esperar de él? Y Eliseo abre la boca y dice estas palabras que encontramos en el versículo 1 del capítulo 7. Oigan la palabra del Señor, así dice el Señor. Mañana, como a esta hora, a la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, el equivalente a $8, que serían aproximadamente unos 65 quetzales de nuestro tiempo. El hombre le dice: pero mira, ni siquiera que Dios abriera las ventanas de los cielos sucedería algo como esto. Y Eliseo le da su propia profecía. Le dice: bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y es que hay momentos como estos en que está la desesperación, que toda la gente pierde la esperanza. Hay momentos como estos en los que buscan para todos lados y la esperanza no aparece. Pero en este caso, el Señor trae la esperanza de las personas en las que menos creemos. Afuera de la ciudad, aun cuando ellos no lo saben, hay 4 leprosos que, de acuerdo a la ley judaica, se les impedía vivir en la ciudad. Ellos la están pasando tan mal como los que están adentro del pueblo, o quizá un poco peor. Comenzaron comiéndose los frutos silvestres, luego las flores, las hojas, y ahora escarban para sacar las raíces o quizá algunos gusanos que puedan darle la proteína que necesitan para cada día. Pero su situación es peor porque cada noche, en el silencio de la noche, ellos pueden escuchar los gritos que salen de la ciudad de la gente desesperada que está a punto de morir. Estos hombres también han llegado al límite y comienzan a conversar dentro de ellos
Y me imagino que uno de ellos tuvo la idea y les dijo, miren, no sé qué estamos haciendo aquí. No vamos para ningún lado, salvo que sea para la muerte. No podemos entrar a la ciudad porque no nos lo permiten. Y si así nos lo permitirían, pues moriríamos igual que ellos. No podemos seguir buscando porque ya no tenemos más que comer. Así que les propone que caminen hacia el campamento de los asirios y que ahí puedan jugarse la última carta que tienen en sus manos. Si les dice quizá algunas palabras como estas, caminemos. Estamos condenados a morir de todos modos. Si al vernos aparecer nos lanzan una flecha y nos matan, nos harán un favor. Pero quién sabe, quizá nos regalen un mendrugo de pan y esto permita que nosotros vivamos. Los leprosos salen y para sorpresa de ellos, Dios ha hecho una obra maravillosa como leemos en la palabra. Y toda la tropa de los asirios que estaban rodeando la ciudad escuchan un estruendo como de 2 ejércitos que vienen sobre ellos. Es tal el estruendo y es tal el temor que el Señor pone en sus corazones que dice la palabra que salieron huyendo y dejaron todo el campamento como estaba para salvar sus propias vidas. Los leprosos se acercan en la penumbra de la noche. Y sin duda, cuando echan suertes para ver quién va primero, deciden enviar a aquel que había tenido la genial idea. Y este se acerca. Y va acercándose al campamento, llega tembloroso con el corazón palpitante que está a punto de salirse de su pecho y mete la mano debajo de la carpa y logra tocar un pedazo de pan, lo saca y con las fuerzas que le quedan regresa con sus amigos, lo parte y lo meten a su boca aborazadamente. Él les dice, no escuché nada en esa carpa, pareciera como que está desierta. Así que va el siguiente de ellos y con la mano temblorosa de nuevo saca un cuero con leche y lo comparten juntos, pero confirman que no hay nadie en esa carpa. Así que entran y se dan cuenta que hay pan, que hay trigo, que hay granos, que hay vino, que hay leche. Y los hombres comienzan a tomar mientras se dan cuenta que el campamento está desierto. Cuando han saciado su necesidad más urgente, entonces se dan cuenta que hay más que comida en esas carpas. Se dan cuenta que hay joyas, que hay oro, que hay ropa. Así que lanzan por un lado los andrajos con los que están vestidos y se comienzan a poner las mejores ropas que encuentran. Luego se dan cuenta que es más de lo que pueden usar, así que comienzan a llevársela en sus brazos y a abrir agujeros para esconderla y van a traer joyas, van a traer lingotes de oros y metales preciosos, ropa y demás, y están muy entretenidos haciendo eso. De pronto, llegamos al versículo 9, que es quizá un mensaje muy singular de las Escrituras. Y nos describe ese momento en el que quizá me imagino que aquel leproso que había dado la idea les dice, silencio, silencio. Los leprosos botan lo que tienen en las manos porque creen que han venido sobre ellos los del ejército enemigo y hacen silencio. Y el hombre les dice, silencio. Y ellos comienzan a escuchar en el silencio de la noche los aullidos de una ciudad que se está muriendo de hambre. Los gritos de los niños que claman por un mendrugo de pan. Los padres que aúllan y gritan, ¡ay Dios!, cuando claman al Señor y parece que no viene respuesta. Y entonces dicen estas palabras, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá un castigo. Vamos ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Lo que este versículo nos muestra, en primer lugar, es un versículo singular porque la palabra evangelio aparece en este versículo. Como usted sabe, evangelio significa las buenas nuevas. Y aquí lo que nosotros vemos en un solo versículo es ese milagro portentoso que hace que 4 pares de pies leprosos se vuelvan pies hermosos sin dejar de ser leprosos. Y vemos 3 pasos que ellos dan para llegar a ser pies hermosos. El primero de ellos, cuando se dan cuenta de lo que eran antes y de lo que son ahora. Primero,
Se dan cuenta que hace pocas horas estaban a punto de morir y ahora tienen vida. Se dan cuenta que antes no tenían nada y ahora tienen en abundancia. Se dan cuenta que antes no eran nadie y en este momento son las personas más ricas de toda Samaria. El segundo paso es cuando ellos se dan cuenta que tienen más de lo que pueden gastar en sí mismos, que pueden compartir y siempre seguirán teniendo mucho. Se dan cuenta que por más que comiencen a comer en ese preciso instante, no lograrán terminar todos los manjares que hay en este campamento antes de que estos se pudran. Que aun cuando estuvieran vistiéndose de ropa nueva cada hora, nunca lograrían usar toda la ropa que tienen. Que aun cuando se forraran de oro, sus pies los delatarían como leprosos. Y si aún gastaran todo el dinero que tenían, siempre seguirán siendo leprosos. Ellos se dan cuenta que tienen y que tienen en abundancia y que lo que tienen deben de compartirlo. Pero la tercera parte, el tercer paso importante por el que estos pies leprosos pasan para llegar a ser hermosos, es cuando ellos se dan cuenta que lo más importante que tienen en ese momento son las buenas nuevas, son el evangelio, son las buenas noticias de las que tienen que hablar. Lo que ellos se dan cuenta en este momento es que no pueden estar callados. En primer lugar dicen, hoy es día de buenas nuevas. Y esto anuncia que la hora de predicación es ahora. Eso es justamente lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 14, cuando nos recuerda, soy deudor a griegos y a bárbaros. Aquellos que han recibido tanto son deudores a toda esa ciudad que está muriendo sin tener absolutamente nada. Y al igual que nosotros somos deudores de aquellos que no conocen la palabra de esperanza, y nosotros debemos de pagar. Y lo más terrible de ellos es que cuando un deudor no paga, se vuelve un ladrón. La segunda cosa que ellos entienden es que el momento de predicar es ahora. Dice, hoy es día de buenas nuevas. El apóstol Pablo lo diría en el versículo 15, en el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El momento de predicar es ahora, no hay nada que nos debe de detener. Cuando continuamos leyendo, dice, si esperamos a la luz de mañana, nos vendrá un castigo. Yo me imagino que en ese diálogo, uno de los leprosos dijo, miren, terminemos de enterrar esta noche y mañana avisamos. Y otro de ellos lo toma de los hombros y le dice, ¿y qué harás el día de mañana? Cuando una madre se acerca contigo y te pregunte, ¿a qué horas descubrieron ustedes estos tesoros? Y cuando tú le digas la hora, le dices, si ustedes hubieran venido el día de ayer, mi hijo todavía estaría vivo. ¿Podrías vivir con eso? Eso es justamente lo que el apóstol Pablo escribiría más adelante en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Cuando él dice, ay de mí si no predico el evangelio. Como dicen ellos, si no llevamos la noticia ahora mismo, si esperamos hasta el día de mañana, nos vendrá el castigo del Señor sobre nosotros, porque nosotros tenemos la respuesta a la desesperanza de la gente. Lo que vemos a continuación es una historia impresionante. Aquellos 4 leprosos llegan a la orilla de la muralla, comienzan a gritar con todas sus fuerzas y en primer lugar logran ser oídos. Pero a pesar de la incredulidad de los guardias, pero gracias a su insistencia logran hablarle al rey. El rey, luego de dudarlo, permite que vayan unos soldados para investigar y todo el pueblo descubre que eso es cierto. La gente sale en tropel. Como usted sabe, tanto las malas como las buenas noticias vuelan. Así que cuando regresan aquellos de investigar y de confirmar que es cierto, que ese campamento está vacío,
Entonces la gente, toda la ciudad está con bolsas, con trapos, con costales, con lo que tienen a mano en la puerta esperando que se abra para ir a conseguir comida. Aquel hombre, recuerda, el que dijo que aunque Dios abriera las puertas del cielo y las ventanas del cielo no sucedería algo como esto, es el encargado de organizar la salida. Y en el momento que abre la puerta, él grita alto y quizás son las últimas palabras que dice porque toda la gente lo atropella y muere tal como el profeta Eliseo lo había dicho. Y sin duda, sin ninguna duda, esa tarde, cuando una madre va y lleva entre los pliegues de su vestido un puñado de trigo, quizá un cuero de leche, un queso y algo para salvar la vida de sus hijos, mientras corre apresurada para su casa, repite aquellas hermosas palabras que leemos en Isaías y en Romanos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquellos pies leprosos llegaron a ser hermosos sin necesidad de dejar de ser leprosos. Nosotros somos los protagonistas de la historia el día de hoy. Porque al igual que los leprosos de esta historia, nosotros no teníamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos ha dado vida. Estábamos condenados a muerte y ahora tenemos vida en abundancia. Antes no teníamos nada, estábamos separados de Dios, desesperados, y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo más importante que nosotros tenemos es la oportunidad de llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Hay momentos en la vida que predicar el Evangelio se vuelve un asunto de vida o muerte, y hoy es ese día. Hoy este pasaje nos recuerda que hoy es día de buenas nuevas y que no debemos de callar. Que nuestra responsabilidad es llevar la luz del Evangelio a las personas que no la conocen. Que el día de hoy nosotros tenemos el corazón lleno de esperanza y estamos en medio de un mundo que la ha perdido toda. Si esperamos al día de mañana, nos alcanzará la maldad. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé en dónde usted está localizado y yo no sé con qué personas habla y se relaciona por los medios que ahora estamos descubriendo para relacionarnos con ellos. Pero cada persona con la que usted habla es su responsabilidad darle a conocer el Evangelio de Jesucristo. Porque al igual que los leprosos, el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje de vida o muerte. Quizá usted dude de que tengamos los recursos necesarios y esa es la tercera lección que nos enseña este mensaje. Que el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para cumplirlo. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Hechos, el capítulo 8, cuando el Señor llama a Felipe para que Felipe lleve el Evangelio a un etíope. Cuando vemos en esos versículos, del versículo 26 hasta el versículo 35 del capítulo 8 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo demuestra que siempre está trabajando activamente para preparar todo, para que nosotros hagamos lo único que el Señor nos ha llamado a hacer. Llevar el Evangelio a toda criatura. Hablar de la esperanza que ahora tenemos. Hablar de cómo éramos antes y cómo somos ahora. De que no teníamos nada y ahora lo tenemos todo. De qué fue lo que hicimos para encontrar la esperanza. Ahí el Espíritu le dice a Felipe que vaya. Cuando llega le dice que corre para que se ponga a la par del carro. El Espíritu ha preparado al etíope para que escuche el mensaje. El Espíritu trae a la mente de Felipe todo lo que Felipe tiene que dar para explicar el Evangelio. Y el Espíritu pone convicción en el etíope para que reciba el Evangelio. Si usted dudaba de predicar el Evangelio por su capacidad, déjeme decirle que no depende de ellos,
Porque aquellos leprosos fueron capaces con todas sus limitaciones de correr, de caminar, de llegar al borde de la ciudad y alertar con todas las fuerzas y con todos los medios que se les ocurrieron hasta que lograron ser oídos por el propio rey y por toda la ciudad. No hay excusa para nosotros más que la desobediencia. Pero finalmente, lo que este pasaje nos recuerda el día de hoy es la responsabilidad que todos tenemos de poner el evangelio disponible de las personas que no lo tienen. Y yo quisiera animarlo en esta ocasión a que a veces nosotros pensamos que no tenemos un método cómo poder hacerlo. Así que yo quiero invitarle a que usted tome su Biblia, ponga la Biblia a su lado y busque un papel en este momento y un lapicero. Y permítame ayudarle para explicarle a usted una forma de explicar el evangelio que estoy seguro puede ser útil para usted y las personas que le escuchan. Esta se llama la ilustración del puente. Y la razón por la que se llama es precisamente porque la ilustración nos presenta un puente. Así que lo primero que tiene que saber es que esta herramienta es una herramienta muy flexible. Usted puede utilizarla para explicar el evangelio en 2 minutos o en 2 horas, dependiendo del tiempo que usted tenga con la persona. Así que usted puede familiarizarse con ella y utilizarla de una manera sencilla. La segunda cosa es que puede escribirla en cualquier lugar, en una servilleta, la puede dibujar en el suelo, en el piso, en la tierra, en donde usted quiera. No le recomiendo hacerle en las paredes ni en cosas donde no pueda quitarla. Pero es muy sencilla y muy flexible. Así que yo le invito en primer lugar a que en su gráfica usted haga este dibujo. Como ve, son 2 bloques y hay un espacio entre ellos. Y esta ilustración del puente está basada en el versículo de Romanos capítulo 6, 23. Así que lo siguiente que usted tiene que hacer es asegurar que sabe este versículo de memoria. Y entonces que lo puede escribir delante de las personas a las que le está presentando el evangelio, que lo escriba en este lugar. Lo que aquí está mostrando en estos 2 grupos es la verdadera realidad del hombre. Como vemos aquí en este lugar, es el hombre y Dios. Y el espacio entre ellos nos muestra a nosotros que por causa del pecado el hombre está separado de Dios. El hombre intenta de muchas maneras, intenta con la religión, intenta con el bautismo, intenta con las buenas obras, solo para descubrir que le es imposible acercarse a Dios. Entonces, lo que hacemos es ir tomando cada una de las palabras de este versículo para explicar en primer lugar la realidad del hombre. La primera palabra es paga. Explique que paga significa salario. Algo que nosotros recibimos por algo que hemos hecho. Como un salario, nosotros no damos gracias porque hemos trabajado fuertemente por él. Lo que hemos hecho para recibir esta paga es el pecado. Por causa de nuestros pecados, grandes o pequeños, nosotros recibimos un salario y el salario que recibimos es la muerte. Como usted sabe, la mejor descripción de muerte es separación. No solamente la separación entre el cuerpo y el espíritu, entre los vivos y los muertos, pero en este caso en particular es una muerte eterna que nos separa completamente de Dios. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice más. Nos da una alternativa. Nos muestra que esa es la realidad del hombre, pero hay esperanza. Y esa es la esperanza que nos comienza a describir cuando nosotros nos damos cuenta que a la par de la paga, del salario que nosotros recibimos por nuestro pecado, Dios quiere darnos una dádiva, un regalo, un obsequio que nosotros vamos a recibir. Un obsequio por el que no hemos hecho nada, sino que viene directamente de Dios. Este obsequio es un regalo de Dios que nosotros recibimos y lo recibimos como regalo es la vida eterna. En contraposición a la muerte, nosotros recibimos la vida. Y si la muerte es la separación con Dios, la vida eterna es la reunión eterna con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros obtenemos esa dádiva?
Si Dios ofrece en lugar de la paga del pecado que nos da la muerte, sino lo que el Señor nos ofrece es este regalo de la vida eterna, ¿cómo nosotros podemos obtenerlo? Bueno, al seguir leyendo el versículo nos damos cuenta que lo obtenemos a través de la cruz de Jesucristo. Cristo Jesús, como dice este pasaje, es no solamente el Mesías prometido desde el inicio de la historia para pagar por el pecado del mundo, para morir conforme a las Escrituras, para resucitar conforme a las Escrituras y para recibir a través de ellas la vida eterna. Cristo Jesús pagó el pecado por el pecado de todos nosotros. Él pagó el salario que nosotros debíamos de recibir. Y Él ha ofrecido para nosotros la oportunidad de salvación. ¿Cómo nosotros podemos pasar entonces de muerte a vida? ¿Cómo nosotros podemos atravesar ese puente para llegar al otro lado? Bueno, como dice aquí, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esas dos palabras son muy importantes, porque la palabra Señor habla de sometimiento, habla de alguien que tiene toda la autoridad y que nosotros nos ponemos bajo su propia autoridad y que nosotros decidimos someter toda nuestra vida. Para pasar del otro lado, en primer lugar, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y al aceptar el sacrificio de Jesucristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que nuestro pecado nos lleva a la muerte, confesarlo y arrepentirlo. Pero en segundo lugar, nosotros debemos de creer. Debemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos de creer que su muerte en la cruz fue real, pero también su resurrección. Y que en su resurrección venció a la muerte, venció al pecado. Y nos ha traído a nosotros el don de la vida eterna. Y en tercer lugar, debemos someternos absolutamente a su voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Señor, como nuestro Señor y Salvador, pero cuando nosotros decidimos comenzar a vivir una vida crucificado juntamente con Él, donde ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, entonces la obra de la salvación se realiza en nuestra vida. Y nosotros habremos atravesado el puente y estaremos gozando desde ya la vida eterna que el Señor nos ha ofrecido. Espero que esta ilustración no solamente clarifique para usted el Evangelio, sino le ayude a clarificarlo para otros. Y para aquellos oyentes, para aquellas personas que están viendo este programa, que nunca han hecho una decisión personal por Jesucristo, que no habían entendido de manera clara que no había forma de poder resolver la diferencia entre Dios y ellos, que se han dado cuenta que sus pecados les pesan, pero que hoy saben que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para ofrecernos un regalo gratuito que es la vida eterna. Yo les invito en este momento a creer. La palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y creer significa reconocer en primer lugar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconocer en segundo lugar que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y pedirle que cargue nuestros pecados con ellos. Y en tercer lugar, creer que Él resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios. Si usted lo cree ahora, yo le invito a que haga el siguiente paso de este proceso de confesión. Invite al Señor Jesucristo. Haga conmigo una oración para decirle que entre a su corazón y confiésele que quiere seguirlo hasta las últimas consecuencias, como también hasta lo último de la tierra. Si usted es esta persona, yo le invito a que cierre sus ojos en este momento y repita conmigo una oración siguiendo esta ilustración del puente. Dígale: Señor Jesucristo, reconozco que mi vida ha estado separada de ti por causa del pecado. Que por causa de mis múltiples pecados, el único salario que yo puedo esperar en esta vida y en la otra es la muerte, la separación eterna. Pero el día de hoy entiendo claramente que Jesucristo es el puente que me conecta con la vida eterna. Que Él murió en la cruz del Calvario
por mis pecados, que Él resucitó de la muerte para vencer a la muerte y al pecado y que me ofrece la dádiva, el regalo de la vida eterna. En esta mañana, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario y reconozco mi necesidad de ti. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados y me arrepiento de esta vida separado de ti. Pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Entra en mi corazón, dame el don del Espíritu Santo y ayúdame a vivir para honrarte el resto de mis días. Te lo pido de todo corazón. Amén. Si usted hizo esta oración, la palabra dice que ha recibido vida eterna. La palabra dice que ahora tiene el Espíritu Santo. Y la palabra dice que ahora está unido con ese cuerpo universal que es el cuerpo de Cristo. Por favor, si usted no tiene a dónde ir, si usted no tiene con quién contactarse, por favor aquí en donde se pone la información y la introducción de este video, usted encontrará teléfonos y un correo electrónico con el cual puede comunicarse con nosotros. Nos gustaría explicarle más profundamente lo que significa una vida con Cristo. Lo invitamos para que nos acompañe. Y para todos los demás, ya no tenemos excusa. Hoy es día de buenas nuevas. Y si nosotros callamos, si nosotros esperamos hasta mañana, nos alcanzará nuestra maldad. Que el Señor nos permita ser instrumentos de buenas nuevas. Ser personas que transforman sus pies en pies hermosos, porque se vuelven mensajeros de las buenas nuevas. Que el Señor le bendiga grandemente.